La doctora Iliana Tamara Cibrián Yanderal es especialista en neurociencias cognitivas y afectivas, con una destacada trayectoria en investigación y docencia. Es licenciada en Psicología Organizacional por el ITSM, Campus Ciudad de México, y cuenta con una maestría y doctorado en Neuroetología por la Universidad Veracruzana. Ha sido catedrática CONACYT 2014 a 2019 y actualmente es profesora e investigadora. Ha publicado en revistas indexadas, presentado más de 100 trabajos de investigación en foros nacionales e internacionales y dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado, muchas con mención honorífica. Es profesora con perfil deseable, PRODEP, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Su trabajo se centra en la evaluación de las neurociencias cognitivas y afectivas en poblaciones normales y vulnerables. La colaboración entre el prestigio de Umbrales Academy y la trayectoria de la doctora Iliana Cibrián garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que impactará positivamente a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. Claro que sí, pues a lo mejor al final para que no haya como tantas distracciones, lo agradecería. Voy a tratar de terminar algunos minutos antes para que haya tiempo de estas preguntas. En Excelente. primer lugar, agradezco mucho la invitación a este foro. Agradezco mucho también a los participantes que están esta mañana aquí en el Buen Fin y en Fin Largo. Entonces, bueno, doble reconocimiento por eso. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar un poco de las neurociencias y de esta etapa vulnerable que es el cerebro adolescente. Entonces, inicio y por favor, cualquier cosa que no se vea o lo que sea, estoy muy pendiente para que me indiquen. Me gustaría iniciar hablando de un proceso durante el desarrollo cerebral que de repente no reconocemos tan pertinente en la adolescencia, ¿no? Entonces hay un proceso que se conoce como poda neuronal y que se refiere a la eliminación de sinapsis durante las diferentes etapas de desarrollo. Cuando somos recién nacidos, tenemos un número determinado de neuronas y en los primeros años de vida hay una sobrepoblación neuronal, es decir, nuestro cerebro, dentro de estas adaptaciones que se han hecho evolutivamente, lo que hace es generar una gran cantidad de neuronas para después eliminar las que no son necesarias en una etapa bien importante que es la adolescencia. Esta poda neuronal, pues es importante para preservar la eficiencia del cerebro y ayuda mucho en el desarrollo y en la formación de la personalidad y la capacidad de aprendizaje. Entonces, uno de los periodos sumamente importantes y relevantes en esta poda neuronal es la adolescencia. Dentro de las zonas cerebrales que resultan altamente sensibles a este desarrollo cerebral es la corteza prefrontal, que es la que estaríamos ubicando, ¿no? Alrededor de nuestra frente, en la parte anterior de nuestra cabeza. Y esta área cerebral es responsable de las funciones ejecutivas, las cuales incluyen a la planificación, a la memoria de trabajo, a la toma de decisiones, a la regulación de la impulsividad, etcétera. El desarrollo de la corteza prefrontal es muy importante porque tiene un periodo como bastante estable en los primeros años de vida y a partir de la preadolescencia, ¿no? Empezando alrededor de los 11 o 12 años, que además también es cuando se inicia el periodo de secundaria, eh, continúa un desarrollo muy importante para su especialización y para el control cognitivo que va a perdurar hasta cerca de los 25 años en el caso de hombres y mujeres. Las mujeres a veces tienen un desarrollo un poco más temprano, gracias también a toda la modificación hormonal que tenemos y a todos los ciclos menstruales que tenemos. Y tenemos dos condiciones importantes en el cerebro adolescente. Tenemos por un lado una zona cerebral que se conoce como sistema límbico y este sistema límbico está altamente activado. Es decir, tiene mucho mayor flujo sanguíneo, mucho mayor oxigenación, áreas más densamente pobladas neuronalmente y entonces hay una hiperreacción y el sistema límbico es un sistema que va a estar participando cuando tenemos emociones, ¿no? Cuando fluctuamos entre emociones y también que va a estar asociado a todo lo que nos da gratificación, a todo lo que nos resulta recompensante, va a tener una participación muy importante.
Por otro lado, tenemos una corteza prefrontal, que es la que les digo que tiene este periodo de desarrollo súper importante a partir de la preadolescencia y hasta después de nuestros 20 años, que es muy inmadura y que al contrario, esa zona es la que nos va a ayudar al razonamiento, al aprendizaje, al desarrollo de inhibición conductual, al desarrollo de tomar las decisiones, considerando todas las opciones la más adecuada, ¿no? Que involucra también la evaluación del riesgo y del beneficio, etcétera. Entonces tenemos este cerebro adolescente hiperreactivo por un lado a nivel del sistema límbico y altamente inmaduro en función de la corteza prefrontal. ¿Cómo es que se han desarrollado los estudios de neurociencia en el cerebro adolescente? Em, Podemos agradecer que a partir de los años 90 se dieron cuenta la investigación y la ciencia a nivel mundial que uno de los órganos más desconocidos y con estudios no tan, pues, no a tan gran escala era el cerebro y que además también el estudiar el cerebro es de las cosas más difíciles porque está altísimamente protegido. Es decir, está dentro de nuestro cráneo, pero además está cubierto por unas membranas que son las meninges, que además lo protegen tremendamente, precisamente para no hacerlo vulnerable. eh, y entonces eso hace que llegar a él sea sumamente difícil. Hasta que se declara la década del cerebro, a partir de los años 90, y a partir de ahí se han declarado diferentes décadas, se dio un impulso en la investigación a nivel del cerebro grandísimo y se crearon y se desarrollaron las técnicas de neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen nos permiten ver al cerebro en vivo. Entonces, hasta antes de los años 90, ¿no? Y esto pues es todo esa década del 90 al 2000, no teníamos la posibilidad de ver la actividad cerebral en vivo, al menos en el humano. Podíamos tener modelos animales que eran una aproximación sumamente importante, pero no teníamos la posibilidad de hacer estudios pues de las conductas que tenemos, del pensamiento, de los procesos cognitivos en vivo, ¿no? Gracias al descubrimiento de la resonancia magnética funcional, de la tomografía por emisión de positrones y de algunas otras técnicas, pues se dio la oportunidad de poder ver al cerebro haciendo toda la actividad que hace en vivo y entender qué es lo que pasaba en todos estos procesos. Posteriormente y de manera más actual ya se han desarrollado algunas técnicas y algunas posibilidades, como pudiera ser el conectoma humano. El conectoma humano es este mapeo de las conexiones estructurales y funcionales del cerebro y entonces nos va indicando, ¿no? Estas fibras que ustedes ven aquí en la imagen, que son de muchos colores, nos indican precisamente la transmisión de la información, ¿no? Y el número de neuronas que está involucrada en diferentes áreas cerebrales. Esto, en el caso de los adolescentes, pues es más inmaduro que lo que tenemos los adultos. Y en el caso de también el desarrollo de diferentes dispositivos, pues bueno, se han desarrollado también dispositivos que nos permiten registrar, estimular la actividad cerebral y que en algún momento pueden ser utilizados también precisamente para rehabilitación, ¿no? Aquí pongo un ejemplo que es el Neuralink, que es uno tal vez de los más famosos, pero no tal vez el más considerado en la ciencia con mucha evidencia científica, Algo porque pues bueno, es que relativamente nuevo. querés. Eh, la otra Entonces, es lo que, además de esta corteza prefrontal inmadura, ¿qué es lo que podemos encontrar en el cerebro adolescente? Bueno, por un lado, encontramos que la mielina es este recubrimiento, digamos que ustedes piensen en un cable de su teléfono, de su computadora, que creo que son los que siempre se nos dañan, ¿no? Y se pelan y se sale el cablecito de adentro. Piensen en ese cable si no tuviera el recubrimiento de plástico. Eso es lo mismo que sucede en el axón. El axón, ¿no? Transmite la información de neurona a neurona, el axón es una de las partes de la neurona, pero para transmitir esa información de manera eficiente necesita un recubrimiento, que sería como el plástico del cable que se conoce como mielina. Dentro del cerebro adolescente hay un retraso em, en la mielinización que también obedece a esta maduración cerebral y que va a culminar después de los 20 años. Se incrementa drásticamente durante la adolescencia y eso facilita que haya una comunicación más rápida y que haya una comunicación más eficiente en distintas regiones de nuestro cerebro y que podamos ver, ¿no? En un cerebro adulto como el conectoma que yo les enseñaba hace unos segundos, pues que se vayan formando esas fibras y esas redes neuronales de manera eficiente.
Dentro de las condiciones que pueden frenar o tener un impacto en la mielinización en el cerebro es, por ejemplo, y está muy, muy ampliamente escrito, el uso de la marihuana, el uso de alcohol, el uso de sustancias nocivas. También, y esto lo voy a mencionar muy brevemente porque lo voy a hablar un poco más adelante también, hay conexiones funcionales y neuroplasticidad, y es decir, la neuroplasticidad, que describiré un poco más a fondo más adelante, se refiere a esta capacidad de modificación del cerebro y cómo las experiencias y el aprendizaje pueden fortalecer las conexiones específicas, permitiendo que haya avances tanto en el desarrollo intelectual como en el desarrollo emocional. Y también, pues bueno, nos explica el cerebro adolescente o estas características que tiene de un sistema límbico muy activo, una corteza prefrontal inmadura, poca mielinización, todavía en procesos de neuroplasticidad, nos explica las conductas típicas como la toma de riesgo, cómo reaccionan a la presión social, cómo patrones de actividad cerebral nos pueden ayudar entre comportamientos típicos y señales que pueden resultar de alerta en la salud mental del adolescente. Em, ¿Qué nos puede jugar en contra para que el cerebro de un adolescente, en general no solo de un adolescente, de un infante desde la gestación hasta pues que culmina su cerebro adolescente, qué nos puede jugar en contra a la maduración? Por un lado, la enfermedad, ¿no? En etapas tempranas podemos encontrar, por ejemplo, meningitis o algunas otras condiciones que logran atravesar barrera hematoencefálica y que logran atravesar al cerebro. Hace algunos años, pues, tuvimos un virus altísimamente complicado y contagioso que fue el COVID-19, y en este caso ese virus logró atravesar al cerebro, ¿no? Y hizo implicaciones a nivel de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? De concentración, de memoria, de lenguaje, de un chorro de cosas. Entonces, bueno, la enfermedad es una de las condiciones que puede suceder. Un traumatismo, ¿no? El recibir golpes en la cabeza, en este cerebrito todavía inmaduro, puede dañar pues los procesos posteriores, y pues es lo más común, ¿no? Los chicos en esta etapa adolescente, incluso en la etapa infantil a lo mejor somos más precavidos en protegerlos con el casco, con las rodilleras, ¿no? Cuando andan en bici, etcétera, pero ya llega un punto en el que no necesariamente van a permitir estos aditamentos de protección, deberían, ¿no? Sabiendo que arriesgan su cerebro. Esa es una de las otras condiciones, los traumatismos o un golpe severo en la cabeza. Otro de las condiciones que pudieran estar implicadas es precisamente el estrés. Y en el estrés me refiero al estrés que tiene que ver no con un estrés saludable. Hoy hablaré un poco también de las condiciones de estrés y de la necesidad de vivir estrés en nuestra vida, como respuesta fisiológica, como capacidad de adaptarnos a las condiciones. Pero cuando el estrés se vuelve algo que no podemos controlar, es cuando puede haber un problema. Se han descrito desde el año 1998 por Vincent Felitti unas condiciones que se llaman experiencias adversas en la infancia. Han sido ampliamente exploradas, y entonces investigadores a lo largo del mundo, incluso ahorita la Organización Mundial de la Salud las considera muy, muy, muy relevantes. Estas experiencias Ya, adversas en la chicos, infancia ya tienen son, todo. Hace son frío. Bueno, yo que condiciones tengo frío, no estoy en feliz. donde ¿Ya? han visto que el presentar una o más condiciones adversas en la infancia pueden tener una condición de vida mucho más vulnerable. Dentro de estas condiciones podemos encontrar el abuso desde la gestación hasta la etapa pues, de término de adolescencia, que puede ser físico, emocional o sexual, la negligencia parental físico-emocional, es decir, no brindar las condiciones mínimas necesarias para que el adolescente o el infante pueda desarrollar su vida en cuestiones de salud, de seguridad, de alimentación, de derecho a la educación, de vaya todo lo que implica de vivir en un hogar em, tranquilo, etcétera. Y dentro de estas está también la disfunción en el hogar. Dentro de la disfunción en el hogar podemos encontrar el convivir con una persona con una enfermedad mental no tratada, el que uno de los miembros de la familia haya estado encarcelado o haya estado privado de la libertad, el que haya trato violento hacia la madre o hacia alguno de los cohabitantes del hogar,
el consumo de sustancias dentro del hogar, no necesariamente que lo consuma el niño o el adolescente, sino que esté en un entorno de consumo de sustancias y el divorcio también ha estado descrito. Entonces, cuando vemos estos números, decimos, híjole, la probabilidad de que alguien haya estado en una situación de experiencias adversas en la infancia es alta. La buena noticia es que no solamente con la presencia de uno de estos factores, el número altamente relevante es a partir de 4 experiencias en la infancia, entonces el panorama cambia completamente. El vivir 4 o más experiencias adversas en la infancia está correlacionado, y se han hecho muchos estudios de correlación estadística, está correlacionado con, por ejemplo, el tener 12 veces más probabilidad de tener ideación o intento de suicidio, 8 veces más de presentar trastorno depresivo mayor, 4 veces más de presentar cáncer, ¿no? En caso de que yo tenga una predisposición genética para cáncer, de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, es en buena medida una de las explicaciones muy, 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 además ya robusta en su evidencia científica sobre el debut de las enfermedades crónicas, ¿no? ¿Por qué están relacionadas? Y todo esto es por situaciones de estrés crónico. ¿Qué pasa o cuáles son las consecuencias a nivel del adolescente? Las consecuencias más inmediatas que podríamos estar observando, bueno, por un lado, un bajo desempeño escolar, em, la imposibilidad de crear o de desarrollar relaciones interpersonales exitosas y adecuadas, el aislamiento social, el que no haya posibilidad de formar vínculos afectivos, vínculos de amistad, vínculos relevantes, ¿no? Redes de apoyo dentro del adolescente, porque no hay el neurocircuito o no está preparado el sustrato neuronal como para generar la actividad en las zonas que van a contribuir para que se den estas conductas. Por supuesto, la sustitución de todos los recompensantes con sustancias de abuso, como pudiera ser todas las conductas que encontramos ahora adictivas, ¿no? Los videojuegos, la dependencia emocional, el abuso de alcohol, el uso de drogas, el cigarro, etcétera, etcétera. Y pues bueno, en casos ya muy, muy complicados, y pongo aquí una imagen del Club de los 27, que son estos personas con muchísimo éxito que tuvieron la mala fortuna de morir a los 27 años, pero que cuando vemos todo su curso de vida, pues están expuestos a muchísima vulnerabilidad, a situaciones de abuso, de negligencia parental, de consumo de sustancias en etapa temprana. O sea que podemos ver estas experiencias adversas en la infancia claramente en el desarrollo de ellos, y que pues a pesar de tener todo el dinero, todas las posibilidades de rehabilitación, etcétera, ya no hay esta posibilidad y pues bueno, en casos muy, muy graves, la posibilidad de muerte. Em, ¿Qué puedo hacer para contribuir a un buen desarrollo de mi cerebro, a contribuir a que los estudiantes, a que los jóvenes tengan estas posibilidades de tener una buena maduración cerebral? Dentro de la evidencia científica, en neurociencia muy robusta, en psicología, en psiquiatría, está el ejercicio, ¿no? El hacer ejercicio sí genera neurogénesis, sí genera crecimiento neuronal, sí genera especialización neuronal, el contar con redes de apoyo, ¿no? Y en este sentido, y en un foro de estas características, quiero decir que la escuela debe ser un sitio de red de apoyo para los adolescentes y para los niños y en toda la etapa escolar. El tener actividades pues lúdicas, por supuesto, ¿no? El hacer ejercicio está bien, pero hacer ejercicio solamente y muchas veces a la semana y meter a 1000 actividades extracurriculares no necesariamente es lo necesario, sino que también haya actividades en donde pueda compartir con sus pares, en donde pueda tener un desarrollo para aprender de las características sociales de grupo, para aprender sobre la tolerancia, sobre resiliencia, etcétera. La alimentación, por supuesto, la alimentación tiene una base científica enorme ya al día de hoy. Hay muchos alimentos funcionales, hay muchas condiciones que pueden promover que haya un desarrollo cerebral óptimo. Y dejo por último, pero de resaltar de manera muy importante, el hacer una atención psicológica, psiquiatra, psicopedagógica de la
de la manera más pertinente, es decir, no esperar que existan ya condiciones en la salud, en las conductas desadaptativas, etcétera, para acudir a profesionales de la salud mental. Afortunadamente, creo que a raíz de la pandemia encontramos que se validó o se revalidó la importancia de la psicología y de la psiquiatría en la salud mental y de repente, en el caso de los niños y de los adolescentes, posponemos mucho la atención a nivel profesional. Entonces, bueno, esta inmadurez de la corteza prefrontal, estos lóbulos frontales inmaduros, esta alta actividad del sistema límbico, nos indica por qué cuesta tanto que controlen los impulsos los adolescentes y no es porque no sean capaces de reconocer el peligro, sino que su sistema límbico le da más validación y más importancia a la recompensa, ¿no? Entonces, es un cerebrito que dice, puedo librarla o puedo no librarla. Estoy consciente de que puede haber riesgo si no la libro, pero si la libro, la recompensa va a ser mayor, ¿no? Entonces, por eso vemos que incurren en conductas de riesgo que como adultos pues ya no nos queda que ya no cometeríamos a ese nivel, ¿no? Es entender que la importancia que le dan a cada una de sus acciones tiene un valor incentivo distinto al que le daríamos los adultos. También los hallazgos a nivel de neurociencia pues nos explican esto, ¿no? De por qué los adolescentes se vuelven vulnerables a las adicciones, a ingerir alcohol, a usar drogas, a tener sexo sin protección, porque son actividades que requieren poco esfuerzo y una alta actividad neuronal que nos da recompensa de manera inmediata. Al día de hoy ya no solo son las drogas de abuso, ¿no? El uso del celular, el uso de las redes sociales, los videojuegos, etcétera, pues tienen esta característica de dar una recompensa inmediata y además iniciamos en esas conductas de manera muy temprana. Y esto justifica la tendencia de que los adolescentes busquen estas gratificaciones de manera inmediata porque les gusta que todo pase rápido. Y al día de hoy, en este periodo en el que todo lo tenemos a demanda, ¿no? Ya no tenemos que esperar a ver la tele, ya no tenemos que esperar las temporadas, ya no tenemos que esperar nada porque todo lo tenemos a un clic. Prácticamente, ya no tenemos ni que ir a la tienda, todo lo tenemos para comprar de manera inmediata. Entonces, es un periodo en el que esas gratificaciones pues se ven muy exacerbadas también. Con respecto a esto, yo les decía hace rato, el estrés pudiera ser malo. Igual el riesgo, que se sometan a riesgo, pudiera ser malo, pero a veces el riesgo es necesario, porque el riesgo y el cómo enfrentamos los diferentes vulneradores en nuestra vida, pues nos hace que tengamos estrategias de afrontamiento distintas. Em, en este sentido, me gustaría hablar de que sí es importante que el adolescente tampoco esté aislado, tampoco se le elimine esa recompensa inmediata en toda su vida, porque vive en un mundo en donde todo se recompensa, incluso para los adultos, de manera inmediata. Y entonces, bueno, dentro de las características que tiene ese cerebro adolescente es que tiene una mayor tolerancia a resultados ambiguos. No sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo va a salir, pero vale la pena por la anécdota, ¿no? Van a priorizar esa recompensa sobre el riesgo, como yo les decía. ¿Y cuáles son la importancia de estos riesgos saludables? Bueno, por un lado, fomentan el empoderamiento y la capacidad de afrontamiento que tiene cada uno de ellos, la resiliencia, em, cómo podemos asumir o cómo podemos considerar que se asuman esos riesgos que a veces son necesarios y que son un poco más controlados y que ayudan a que ellos también observen que el arriesgarse por cosas que valen la pena también está bien, ¿no? No necesariamente todo el riesgo va a ser innecesario. ¿Y cómo podemos aumentarlo desde el aula? Bueno, por ejemplo, promover que haya presentaciones públicas, probar diferentes estrategias de estudio, ¿no? Ya tenemos a la mano muchísima tecnología que nos ha permitido, pues, dentro del aula tener diferentes incidencias en los alumnos, utilizar mucho el pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento que no obedece a cuestiones lógicas, como el pensamiento matemático, y que ese pensamiento matemático ellos vayan adquiriéndolo. Si no lo adquirieron en una etapa temprana, pues volver a regresar a las bases. Em, el cerebro creativo también es un reto muy importante y de repente nos vamos únicamente sobre la currícula, pero el cerebro creativo
al día de hoy tiene una gran cantidad de evidencia científica que nos dice, pues el que hagan escritura, ¿no? Ya difícilmente hacen escritura original, ya difícilmente hacen creación. Ahorita el uso de la inteligencia artificial, el uso de de todos los gadgets que tenemos, híjole, nos juega en contra además. De repente, entonces, bueno, forzarlos un poquito a regresar al origen, a que escriban muchas cosas a mano, ¿no? A que juzguen, a que critiquen de manera mucho más objetiva toda la información que reciben en redes sociales, en medios, etcétera. Entonces, bueno, sí, vale la pena que también se arriesguen a veces, perdón. Y aquí también me gustaría hablar de otra situación que de repente se olvida, que es la imagen corporal. Entonces, en el caso de la imagen corporal, se han hecho muchos estudios en neurociencia y en esto lo que hacen es pues poner una imagen, ¿no? Y de acuerdo a esa imagen, con distorsiones mínimas con inteligencia artificial, pues entonces podemos identificar cómo perciben las personas, estos son trabajos en adolescentes, cómo perciben a personas que son más atractivas e incluso más inteligentes, ¿no? Entonces, una persona más atractiva tiene la característica también que se puede percibir como más inteligente en muchos de los estudios que se han hecho. Entonces, pensaríamos, ¿es igual en adultos y en adolescentes? No. Resulta que en el caso de los adolescentes tienen unas zonas neuronales que se conocen como apariencia y atractivo y tienen mucho mayor cantidad de neuronas. Estas características obedecen a lo mismo, a un sistema límbico altamente activo y a una corteza prefrontal que apenas está generando las conexiones necesarias, ¿no? Entonces, en el caso de ellos es 5 veces más activo, más grande, son zonas cerebrales que si ustedes las comparan, está chiquito en el adulto y está grande en el adolescente. em, y entonces eso nos hace entender un poco por qué para ellos es tan importante la parte de imagen corporal, ¿no? Es el mismo sistema de recompensa que sucede con otro tipo de conductas como el jugar videojuegos, el tal. Entonces, el cómo me percibo yo con respecto al mundo puede generar que haya una situación de baja autoestima, de una imagen corporal también desregulada, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos además en estas condiciones un, unas redes sociales, una gran cantidad de información que nos está diciendo a gritos, tienes que lucir como los que aparecen en los filtros de Instagram, tienes que lucir como las celebrities, tienes que lucir con una piel irrealmente imposible de tener y todas las cámaras traen ya estas distorsiones, etcétera. Em, Actualmente se habla mucho de las adicciones conductuales. Dentro de las adicciones conductuales encontramos a la comida y se ha visto o hay estudios que nos dicen que los adolescentes pueden recurrir a alimentos azucarados, a alimentos ricos en grasa, que lo que hacen estos alimentos azucarados y ricos en grasa es que nos dan una recompensa tan inmediata como pudiera ser las drogas de abuso, ¿no? Y entonces, en lugar de cubrir mis requerimientos sociales con las amistades, con el fomentar una autoimagen mucho más saludable, una diversidad corporal mucho más saludable. Entonces, para hacer frente a estos desafíos, no solamente en cuestiones de belleza o en cuestiones de atractivo, sino en cuestiones sociales, y para suplir esa actividad a nivel de cerebro, pues entonces incurren en estas conductas compulsivas de comer alimentos altamente azucarados y ricos en grasa, ¿no? En la etapa adolescente, pues es súper común porque además también a veces ya son un poco más independientes o más libres de elegir sus propios alimentos en el recreo, saliendo de la escuela, cuando van con los amigos, ¿no? Toda la etapa de secundaria o bachillerato, ya difícilmente les ponemos el lonche en la loncherita y se sienten cómodos con ello. Em, y entonces estos alimentos activan estos circuitos de recompensa y pueden desde la adolescencia formarse hábitos poderosos que después requieren esfuerzos casi, casi como de rehabilitación en consumo de sustancias para que puedan revertirse, ¿no? Em, ¿Cómo podemos fomentar en el caso de la educación tener una imagen un poco más saludable?
o qué nos puede jugar en contra. Por un lado, el impacto educativo es muy importante, pero problemas con esa imagen corporal pueden afectar la concentración, la participación en actividades que requieran el mostrar el cuerpo o el posiblemente ser juzgado en la exposición física o social y en el entorno académico, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estoy pensando, si tengo 5 veces más activas esas zonas de apariencia y atractivo, estoy pensando cómo me están viendo los demás cuando paso a exponer, cómo me están viendo los demás cuando estoy sentada o sentado, o si están juzgando lo que como, o etcétera, ¿no? Promover también que nos toca dentro del lado de la educación. Yo realmente proyectos con adolescentes tengo algunos, ¿no? Y hay mucha necesidad de hacer psicoeducación en la promoción de una imagen corporal más saludable, fomentar programas educativos que también incorporen a la aceptación de la imagen corporal, incluir también estrategias de alfabetización digital, ¿no? Es decir, ese sobreconsumo de situaciones de imagen, de tutoriales de maquillaje, de celebridades que pues viven de eso y reciben mucho dinero de eso, entonces tienen la posibilidad de hacerlo para manejar la influencia de las redes sociales en la corporalidad. em, pues requiere de eso, ¿no? No necesariamente tenemos materias o tenemos opciones de darles información que implique a la alfabetización digital, enseñar habilidades de regulación emocional y de manejo del estrés, que también voy a retomar ahorita un poco más adelante, y pues buscar un ambiente escolar positivo. Fomentar mucho el crear entornos libres de estigma o de discriminación por la apariencia, involucrar tanto al entorno escolar como a los padres pues a esta promoción de una construcción de una imagen más positiva. Aquí me gustaría, porque voy ya a las siguientes diapositivas, ya casi cerca del cierre para que haya tiempo de preguntas, me gustaría hablar de que la neurociencia del aprendizaje ya tiene muchos años, muy, muy pertinente, y creo que este foro es un gran ejemplo de ello. Em, Investigar cómo los niños adquieren esos conocimientos y habilidades, ¿no? Se centró originalmente en esa parte, en qué es lo que pasa cuando aprendo, qué es lo que pasa cuando empiezo a hablar, qué es lo que pasa muy del lado cognitivo. Dejábamos un poco de lado el entorno emocional, gracias a la neurociencia afectiva, gracias a todas las actualizaciones que se han dado con respecto a la emoción. Ahora sabemos que es igual de importante la parte cognitiva como la emocional. Y entonces, bueno, hay diferentes neuromitos se han resultado muy, muy prevalentes en la educación. Los neuromitos son como estas condiciones que tienen una característica de tener una breve porción de verdad y que entonces en algún momento se van distorsionando por usos y costumbres. Y entonces anteriormente se creía que los primeros años eran determinantes en el aprendizaje, ¿no? Y entonces que lo que hacías los primeros 7 años o 10 años eran sumamente relevante para lo que iba a pasar en una etapa posterior. Ahora se sabe que todos los procesos de desarrollo son igual de importantes y de relevantes y se tienen que tomar con esa seriedad. La existencia de estilos de aprendizaje que desde hace muchos años están desestimadas, ¿no? Los tipos de aprendizaje que se daban y que se fomentaron muchísimo en los entornos educativos y que ahora se sabe, pues que no, que se usa todo el cerebro todo el tiempo y que puede haber ciertas preferencias, pero no habilidades diferentes o estilos de aprendizaje diferentes. Y esto la neuroimagen nos ha dado toda la información al respecto. O que los hemisferios tenían lateralización diferente, ¿no? Y que el hemisferio derecho era el de la creatividad y que el hemisferio izquierdo era el de la parte más cognitiva y más así, formal. Ahora se sabe que las áreas que tenemos en un hemisferio las tenemos en otro y que el cuerpo calloso comunica esa comunicación cerebral. ¿Cómo podemos optimizar el entorno educativo para los adolescentes? Los adolescentes sí van a comprender conceptos más complejos porque están en ese proceso de poda neuronal que hace que necesiten aprender de cosas mucho más complejas para especializarse. Creo que es también importante involucrarlos en la neurociencia y quitarles el mito de que el cerebro adolescente pues es menos capaz. Es todo lo contrario. Tiene un desarrollo totalmente diferente al del adulto y el del niño y por lo tanto es sumamente valioso, es sumamente relevante, es único
y es cuando más capaces son, ¿no? Entonces, como virarlos hacia esta idea de tu cerebro es extremadamente valioso y depende de lo que hagas en este periodo, es lo que va a suceder en tu etapa posterior, creo que es sumamente relevante. Y esto implicaría también incluir temas dentro de la formación del niño y el adolescente sobre desarrollo cerebral y sobre capacidades socioemocionales. Identificar que las funciones ejecutivas, si no se van dando paso a paso, como por ejemplo los procesos cognitivos básicos, no, el que no tengas atención no te va a permitir que tengas concentración y eso no te va a permitir que tengas memoria y eso no te va a permitir que adquieras aprendizaje, ¿no? O sea, no puedes prestarle atención a mil cosas, no puedes tener el WhatsApp, no puedes tener el audífono, no puedes tener la computadora y un video y no puedes tener la tele prendida y tratar de estudiar bajo esas condiciones porque tu cerebro no funciona de esa manera, ¿no? No tenemos esa capacidad de autotarea y de concentración tan impactante como creen que la tenemos. Que hacer que fomenten la toma de decisiones, no darles un poco más de libertad en tomas de decisiones, que no los pongan en riesgo, por supuesto, que aprendan de resolución de conflictos también, de que esas habilidades socioemocionales también requieren de un proceso de maduración, entonces no pedirles que tengan las mismas habilidades socioemocionales que tenemos los adultos. em, que les permita hacer también planificación educativa en cuanto a sus propios procesos, ¿no? El medirse contra otros, medirse contra una calificación, medirse contra ciertos requerimientos, no siempre es lo más adecuado. Y también que haya temáticas sobre conductas de riesgo y prevención de adicciones que honestamente nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Y cada vez vemos pues un número mucho más alto de condiciones en las que pueden tener riesgo, como pueden ser los vapeadores, como pueden ser todos los comestibles de marihuana, como pueden ser pues ahora los opioides, ¿no? Los opioides que están tan de moda en Estados Unidos y que pues aquí en México yo creo que es relativamente pronto que empecemos a ver también estos riesgos a la salud. Retomo el término que les mencionaba hace rato acerca de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral nos explica cómo el cerebro puede reorganizar estas conexiones sinápticas de acuerdo a las experiencias y aprendizaje. Y esto es sumamente importante porque el adolescente, dependiendo del tipo de relaciones socioafectivas que desarrolle, el tipo de estrategias de afrontamiento que desarrolle, el tipo de capacidades de regulación emocional que desarrolle, son en buena medida las que van a permear en su etapa adulta. Porque así como hacemos cosas a la buena de si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicios, si tenemos entornos saludables, nos juega a la buena cuando nos juega la mala es si tenemos ambientes desregulados, si tenemos ambientes desadaptativos, si creamos relaciones interpersonales no saludables desde etapas tempranas, nuestro cerebro también se va a acostumbrar a eso y después va a buscar ese tipo porque hace plasticidad para las cosas buenas y para las cosas malas. Y esto pues hace que tengamos diferente necesidad de desarrollo de estrategias educativas que funcionen en la adaptación. No va a ser lo mismo todos los entornos educativos, desafortunadamente. La importancia del ambiente también, factores como el ambiente de aprendizaje, la motivación con la que estén, el compromiso emocional, van a influir en la plasticidad cerebral. Desde hace algunos años está mucho en boga lo que se conoce como neurociencia socioambiental, y esta neurociencia socioambiental nos indica cómo el medio ambiente, cómo el vivir al lado de un tiradero de basura, cómo el tener que trasladarme 2 horas para llegar a mi escuela, cómo el vivir en una ciudad con un tráfico irreal, cómo el vivir al lado de un río de aguas negras y tener que cruzarlo todos los días, pueden hacer modificaciones a nivel de mi cerebro y más en una etapa vulnerable de este tipo. Entonces no vamos a estar en las mismas condiciones y pues tener ese entendido, ¿no? Que factores como el ambiente también van a jugar a favor o en contra del aprendizaje. Otra de las cosas que me gustaría mencionar es que la emoción importa. La emoción importa, importa muchísimo. Las emociones van a afectar el que yo esté en un entorno, en el hogar, en donde haya negligencia parental, en donde haya experiencias adversas en la infancia, en donde esté en una situación de supervivencia, de estrés crónico, liberando cortisol de manera exacerbada, va a jugar en contra porque entonces no procesamos la información. Si alguien ha estado estresado o ha estado ansioso,
por una situación personal, por una situación familiar, por una ruptura amorosa, porque los amigos nos dejaron de hablar, porque mi cuerpo cambió, por muchas situaciones de esa, no podemos estar pensando en me voy a aprender contenidos nuevos de 10 materias diferentes, ¿no? Entonces también hay que hacer esas adaptaciones y generar esos atenuantes para que los estudiantes pues tengan esas posibilidades de que entre más rápido resuelvan las situaciones socioemocionales o sepan enfrentarlas o haya adaptaciones a situaciones socioemocionales que vamos a vivir todos, absolutamente porque no podemos estar exentos de ello, pues más rápido pueden recobrar esa capacidad para aprender y para generar conocimiento y tomar decisiones, etcétera. Em, las emociones pues también funcionan con neurotransmisores, hay diferentes neurotransmisores que van a estar jugando, hay algunos que nos van a jugar a favor, ¿no? La serotonina, la oxitocina, la dopamina, nos van a jugar cuando estamos en entornos en donde estamos contentos, en donde estamos recompensados, en donde queremos que nos pasen, que nos vuelvan a pasar cosas que nos están gustando. Pero también el cortisol, la noradrenalina, la epinefrina nos van a jugar en contra cuando estamos en situaciones de estrés que no podemos solventar. Em, entonces, el generar entornos de confianza, el generar entornos de apego también, de apego a la escuela, no de apego a una persona, pueden ayudarnos a crear un entorno de aprendizaje más colaborativo. Em, la autorregulación, también de repente como que olvidamos un poco enseñar estrategias de autorregulación, cómo ante una situación de demanda social, de demanda afectiva, cómo puedo volver a encontrar mi paz y mi tranquilidad. Em, Incluso como adultos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Muchas veces reaccionamos sobre la impulsividad. Eso tiene una base neurocientífica muy descrita también, el cómo la vía de nuestras emociones de repente hace un secuestro emocional y no hace esa reflexión, ese paro de pensamiento de ok, de todas las opciones en cómo puedo reaccionar, cuál es la más adaptativa, la que menos daño va a generar, la que menos me vulnera a mí, etcétera. Entonces, bueno, es importante que aprendan sobre regulación. Hay diferentes estrategias. Dentro de las más validadas científicamente está el uso del mindfulness, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluir también actividades como el mindfulness, como la atención selectiva específica, el entender cómo las emociones sí importan, pero son pasajeras y no son permanentes. El cómo me siento ahorita no es como me sentí ayer y no es como me voy a sentir mañana. em, Dar todo ese conocimiento a ellos va a ayudar a esta autorregulación, el permitirles esa toma de decisiones cuando están en ambientes socialmente estresantes o socialmente vulnerables, pues también les ayuda, pero con una guía, ¿no? De repente no hay toda esa confianza, pues de que pareciera que sus problemas no son igual de importantes que los nuestros para ellos son igual de importantes y para nosotros deberían ser igual de importantes. ¿Cuáles son los riesgos de que haya desregulación emocional en el caso de los adolescentes? Bueno, los más graves, por supuesto, son los riesgos a la salud mental, porque si no hay regulación emocional, hay un aumento en ansiedad, en estrés, en depresión, en estrés crónico, en vivir esta situación en la que ya no puedo salir de una situación estresante, ¿no? Y por lo tanto estoy liberando todos los neuroquímicos y todas las hormonas asociadas al estrés. Mayor riesgo de trastornos conductuales, como les decía hace rato, pues el comer compulsivo, los videojuegos, el uso de videojuegos, el abuso de sustancias, crear relaciones interpersonales muy desadaptativas, con apegos muy insanos, etcétera. Puede tener también la personalidad, es uno de los constructos que se forma hasta posterior a la adolescencia, ¿no? Por eso los trastornos de la personalidad tienen la característica que van a diagnosticarse después de la adolescencia, porque requieren también de todo ese proceso de maduración cerebral, pero sí nos pueden jugar a la mala y verse más exacerbados si hay conductas desadaptativas y de desregulación emocional en el adolescente. Pueden sufrir también o tener dificultades académicas como la baja concentración y desempeño escolar, dificultades para mantener la presión académica, ¿no? Y entonces que terminen abandonando y que terminen teniendo poca adherencia a la educación. El generar relaciones interpersonales conflictivas, como yo les decía,
el poder establecer relaciones saludables, el aumento en los conflictos familiares, en el no me entienden, en cómo me relaciono con los amigos, con las figuras de autoridad, etcétera. En conductas de riesgo, pues bueno, ¿cómo compenso esa falta de recompensa en el entorno social, en el entorno educativo, en el entorno emocional? Pues de manera exógena, ¿no? Entonces lo meto en abuso de sustancias, lo meto en el consumo de azúcares, el consumo de grasas, participación en actividades peligrosas, ¿no? Porque el cerebro al final necesita eso, necesita esos activadores. Idealmente, pues deben darse en entornos naturales. El impacto en la salud física también, no es normal que los adolescentes tengan dolor de cabeza, tengan dolor de panza constantemente, tengan contractura muscular, tengan dolor de pecho, dolor de espalda. No siempre todos sacamos los síntomas de ansiedad o de estrés de manera cognitiva, ¿no? De manera descrita o de manera conductual, muchas veces es de manera física. Entonces, sospechar cuando un adolescente o un estudiante pues tenga esta somatización a nivel físico. Que haya poca adherencia a hábitos saludables, ¿no? A hábitos de sueño saludables, a ejercicio, a alimentación saludable, que pues son además de las características que sí nos van a permitir que haya una neurogénesis positiva y pues bueno, dificultades para el afrontamiento, utilizar estrategias desadaptativas, de evitación, de agresividad, que no nos ayuden a que se dé esta regulación emocional. Por último, pues me gustaría quedarme con esta frase o con esta información, con este mensaje, ¿no? Es importante integrar la neurociencia en el aula. Es importante que haya una colaboración entre educadores y neurocientíficos. Ni los neurocientíficos tenemos, estamos en pañales en cuestiones de educación, pero también la educación, pues no necesariamente tiene que hacer neurociencia completa, ¿no? Y podemos acompañarnos en esa multidisciplinariedad. Eso pues nos permite hacer más métodos basados en enseñanza para el funcionamiento cerebral y adaptados regionalmente, porque no es lo mismo lo que podamos ver en otros países que a lo que estemos, em, la problemática que tengamos en nuestros entornos sociales inmediatos, y que utilicen mucho metodologías basadas en evidencia, que las estrategias pedagógicas se nutran de estos conocimientos neurocientíficos y que, pues bueno, eso va a generar que haya mejor respuesta y mejor resultado en los entornos de aprendizaje. Yo con esto terminaría. Les agradezco mucho el estar aquí en este foro. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Y miren, sin duda, sabemos que estos temas son para abrir boca, ¿no? Nos encantaría, pues, seguir conversando con usted, doctora. Ha Ujú. habido algunas expresiones de solicitud que si nos compartiría su charla en términos de la presentación. Por lo pronto, si usted me permite, ahorita voy a poner en este chat el artículo que nos compartió, que bueno, ya de suyo nos permitiría como profundizar un poco más en lo que nos fue comentando. También lo vamos a colocar en el chat del foro que tenemos como participantes. Entonces, digo, todos los materiales que tengan a bien los ponentes compartirnos, van a contar con ellos y se los vamos a hacer llegar por el chat de WhatsApp. Y bueno, Claro. pues había algunas preguntas o tal vez, no sé si con el artículo o con la última parte de la presentación se hayan atendido. Por ejemplo, si Diana nos pregunta, ¿no? Si algún proyecto que les pudieran compartir sobre imagen corporal y la influencia en redes sociales, y también, bueno, esta parte de cómo ir pues haciendo una estrategia más sólida, ¿no? Para atender las necesidades, como bien nos decías, de los adolescentes. Claro, sí, de proyectos, actualmente hay muchos, incluso hay validación de escalas que nos permiten ver como la parte corporal, ¿no? Y que tienen que ver con percepción corporal, es decir, cómo se percibe en una escala de imágenes, pues con diferentes tallas, con diferentes características de silueta, por ejemplo, cómo se perciben los adolescentes con respecto, o sea, muchas veces nos juzgamos a la mala, ¿no? Cuando nos ponen 10 muñequitos o 10 muñequitas, o 10 siluetas, ¿no?
nosotros elegimos a la mejor una que está un poco distorsionada. Entonces ahí hay que pensar que puede haber mucha distorsión corporal. Ya hay escalas validadas a nivel mexicano. Si gustan, no las tengo inmediatamente a la mano, pero si gustan las puedo hacer llegar por medio del chat de WhatsApp con todos los anfitriones y todos los coordinadores de aquí. Y si, bueno, si lo pueden socializar con todo gusto, o algunos proyectos que se han hecho tanto a nivel país como a nivel internacional y que tienen pues ya el uso de neuroimagen y el uso de muchas técnicas muy interesantes, muchos de ellos en inglés, ¿no? Pero también se puede encontrar información en español. La siguiente pregunta era con respecto a cuáles son las estrategias, me parece, o algo así. Sí, Em, Les voy a compartir, no les podría decir cuál es la estrategia para todos, les voy a compartir qué es lo que me ha funcionado a mí personalmente. Yo trabajo en un instituto de investigación, y entonces la manera en la que me ha funcionado es ir a tocar la puerta a la escuela, ¿no? Entonces los proyectos que tenemos con secundarias, con bachillerato o con universidad ha sido de llegar a decir, bueno, este es mi campo de estudio, esta es una problemática que nos gustaría observar y que nos gustaría pues ver cómo está sucediendo a nivel de nuestro estado. Yo estoy en el estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, y la verdad es que siempre ha habido un buen recibimiento, siempre del lado de la educación, siempre nos han abrazado, nos han abierto los brazos, nos han apoyado en toda la gestión de los proyectos y entonces no nos toca a ninguno de los dos lados hacerlo todo, ¿no? Yo tengo muy claro que los educadores, que los maestros y que la dinámica en la escuela da para eso, no da para ponerme a hacer evaluación de estudiantes, no da para ponerme a escribir artículos, no da para ponerme a hacer estadística porque ya es una sobresaturación de trabajo, pero sí estamos los que estamos del lado de investigación, que estamos interesados en poblaciones muchas veces olvidadas, como en el caso de educación secundaria, de educación de bachillerato. También como son menores de edad, pues hay que ser muy riguroso en la ética, en investigación que se debe llevar. Toda esa parte nos toca a nosotros como investigadores. Entonces claro. nosotros lo hemos dicho así, yo me he acercado, pero también se vale acercarse del otro lado. Se vale acercarse desde la institución a Ujú. decir, oye, tengo esta problemática en mi escuela, tengo esta problemática en el entorno, estoy interesado en esta parte de la neurociencia y la educación, ¿cómo podemos colaborar? Y les aseguro Sí. que esto es un ganar-ganar para todos, ¿no? Así me ha funcionado en mi caso. Excelente. Doctora, tenemos varias preguntas, poquito tiempo, lo digo para nuestros participantes entusiastas. Sobre todo, vamos identificando esta línea que nos comparte la doctora. Sin duda, no hay una receta o no hay una respuesta uno a uno a lo que vamos identificando, pero qué interesante postura nos regala. Tengamos una mirada investigadora, una mirada problematizadora para que entonces hagamos vínculos, como bien lo menciona, bueno, ya de suyo ya conocen un referente y un enlace con la parte investigadora. Que pudiéramos también descubrir cerca de nuestras entidades o cercano a nuestro, pues nuestro trabajo, ¿verdad? De día a día, el que también nos acerquemos. También, doctora, si en un segundo momento nos pudiera compartir referencia de sus artículos, de sus libros, que Elizabeth también está interesada en Ah, conocerlo, y obviamente pues hay preguntas muy específicas en términos de la regulación de redes sociales, ¿no? De qué tanto comprendemos o no a nuestros adolescentes por su momento de vida, su historia de vida, cómo trabajar en el aula, el mindfulness, o sea, son como temas ya muy específicos, ¿no? Y tenemos dos manitas levantadas. Entonces, digo, finalmente, con la intención de pues tratar de seguir animándonos, ¿verdad? A aprender con y de usted. Usted me orienta. ¿Damos respuesta a chat? ¿Damos palabra? ¿Cómo se pues coordina? si quieren damos palabra y en todo caso también puedo ir como retomando algunas de estas ideas y si quieren puedo ir contestando ya en textos y se nos acabe el tiempo. Ah, excelente, muy bien. Entonces, adelante, Calis, y después con Diana procuremos ser concisos para que aprovechemos estos 3 minutitos que nos quedan. Adelante, Calis. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, tengo varias preguntas. Aquí me surja unas dudas a la ponente con relación decía, la emoción importa en cuanto a cómo el cerebro procesa la información de acuerdo a
a la emoción, ¿no? Que está, digamos, en el momento que pasa esa situación, ¿no? Esto también podría afectar el sistema de creencias propio que tiene el alumno, o bueno, el adolescente en cuestiones de creerse que no puede ser capaz de hacer ciertas cosas o creerse que siempre va a tener el mismo resultado, no importa cuántas veces lo intente. Totalmente, totalmente. Pero además también dentro de los procesos cognitivos muy inmaduros en el adolescente es la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, por eso permea esta idea de, es que siempre voy a obtener el mismo resultado independientemente, porque además son catastrofistas, ¿no? Es así de, se pelean con el amigo, con la amiga, con la pareja, esto ya fue súper malo y nunca va a poder cambiar y pues no, porque podemos flexibilizar lo que pasó hoy no necesariamente tiene la persona no vale una acción, ¿no? El adolescente no vale un error, el adolescente no vale una mala decisión que esperamos que las vayan a tomar. O sea, un adolescente en condiciones tradicionales y normales va a cometer errores, va a hacer cosas que no nos esperamos, va a gestionar mal sus emociones, va a tener esa inflexibilidad cognitiva. Entonces, en esta parte de la emoción importa, creo que es bien importante retomar el concepto de la emoción desde el cerebro. La emoción tiene un sustrato neuronal increíble y además, como primates humanos que somos los seres humanos, tenemos un crecimiento y un desarrollo cerebral totalmente diferente al de otros mamíferos. Y eso es único, ¿no? Pero de repente como que olvidamos eso y vemos a la emoción como no un todo, como no no todo un proceso cerebral muy, muy, muy complejo y muy enriquecedor y que va a nutrirse de esas experiencias. Entonces creo que eso es lo que sí valdría la pena que los estudiantes eh, adquieran este conocimiento, ¿no? Digo, intensamente, por Ok. ejemplo, nos acercó un poco, pero es un esbocito de nada de toda la información que hay alrededor de la emoción que de repente no se retoma en las redes sociales, ni en muchos blogs, ni en ningún lado. Claro, muchas Eh, gracias. Gracias, Khalid. Adelante, Gracias. Diana. Hola, Adelante, Diana. buenos días. Bueno, yo tenía la duda también ahora de los adolescentes y las redes. O sea, siento que cada vez es más complicado alejarlos de las redes y si bien, pues la tecnología la utilizamos, ahora sí como nos tuvimos que hacer amigos de la tecnología dentro del área de educación porque ya es ahora sí que el tercer idioma, ¿verdad? Que no podemos hacernos ciegos y decir no, no existe o que dejen la tecnología para la casa y la escuela los libros. Incluso la inteligencia artificial y todo eso, pues ya está inmersa en las escuelas, ya la estamos utilizando, ya hicimos las paces con ellas. Pero sí, el uso excesivo de redes. ¿Cómo, o sea, cómo lo acercamos al adolescente sin satanizarlo? O sea, porque al final del día, hoy sí se vuelve un problema, queremos como estar todo el tiempo encima de ellos sobre el uso de redes, ya les aconsejamos, ya les decimos, ya hay charlas, ya hay talleres, ya todo, pero sigue siendo como un problema y es difícil encontrar la línea media con ellos. Y en ese sentido, claro, claro que doy toda la razón, pero ¿cuál sería la recomendación o cuál sería el mensaje aquí? Tenemos que darle sustituciones a esas redes sociales. No, yo decía, ¿cuál es la característica que tienes recompensa inmediata? O sea, yo ahí obtengo un chorro de dopamina y estoy así de todo lo que veo me está activando zonas que me dan recompensa en mi cerebro. Yo quitárselos solamente por decirle eso te hace daño, pero no darles un sustituto, resulta en un fracaso, ¿no? Y creo que todos, yo tengo un hijo en la etapa adolescente, en bachillerato, ¿no? Y hizo gran parte de la secundaria en pandemia, entonces padezco la misma situación, pero necesitamos darles entornos que resulten también recompensantes. Los metimos a la casa y los quitamos de la calle por el peligro, por el riesgo y tampoco los vamos a regresar así, pero entonces también nos toca reinvolucrarnos, tanto en el aula como en la familia, hacer actividades que resulten también recompensantes, que han olvidado y que por sí mismos no lo van a hacer.
¿no? No se van a ir a subir a andar a la bici en su cuadra solitos, ¿no? Porque eso ya resulta peligroso, porque no te puedes ir caminando a todos los parques fácilmente, porque no puedes, pero entonces necesitamos generar que haya entornos igual saludables, con tiempos, con actividades extracurriculares, y eso resulta también en una demanda de nuestro tiempo como adultos y de Claro. una planeación también para nosotros complicada, pero la idea sería, para no satanizarlas y para no pedirles que solo las dejen por dejarlas, tendríamos que dar sustitutos que sean recompensantes naturalmente, ¿no? El Sí, salir a totalmente. jugar, el jugar juegos de mesa, el hacer cosas y también no por periodos prolongados y no siempre, porque entonces, al igual que el niño, al adolescente hay que estarle cambiando la actividad constantemente como lo hacen las redes sociales. Ujú. Como lo hace el estar scrolleando la pantalla, veo 40 cosas diferentes en un minuto, ¿no? Digo, no voy a jugar con esa, no voy a poder compensar esas características en un entorno natural, pero sí, sí, vamos a la montaña a caminar un rato, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a hacer cosas que también resulten recompensantes y que en algún momento pues vayan modulando un poquito el uso de redes sociales. Excelente, pues muchas gracias, doctora. Muchas De verdad nos encantaría seguir en atención a usted y a nuestra siguiente ponente. Vamos a ir Claro, dando cierre, por pero bueno, supuesto. si gusta, ya vio el interés, no sé si compartirnos su correo electrónico o redes Claro, sociales, ¿no? Para que pues también de manera más directa, así como claro, nos está permitiendo tenerlo ahorita, que puedan seguir este diálogo, porque también esa es la intención, ¿no? Que se construyan redes de colaboración. Y bueno, pues por supuesto. para ir cerrando este espacio, le vamos a entregar a la doctora Iliana un reconocimiento. A nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, otorga el presente reconocimiento a la doctora Iliana Tamara Cibrián Yanderal por su destacada intervención en el marco del foro Neuroeduca, Enseñar tiene su ciencia, celebrado los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024. Firma la presidenta de la Confederación, la hermana Analisa Domínguez, y el licenciado Alfonso Sánchez de Jaro, el director general de Umbrales Instituto de Neuroeducación. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo y por sus aportes. Muy Un bien, placer, un placer. Dejé mi Instagram y mi correo por cualquier cosa. Gracias excelente. a todos.